En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema razones trigonométricas. Antes de eso vamos a estudiar las partes del triángulo rectángulo. Tenemos un cateto, tenemos otro cateto y tenemos la hipotenusa. La línea más larga es la hipotenusa. Este vértice sería el vértice A, el vértice B y el vértice C. Si aquí tenemos A, el lado A minúscula sería el de enfrente. Si aquí tenemos C, enfrente sería la C minúscula. Si tenemos B, enfrente sería el lado con B minúscula. Después tenemos cateto opuesto, sería CO, cateto adyacente, CA, hipotenusa. Eso ahorita lo vamos a ver cuando veamos los ejemplos, para repasar cuando veamos los ejemplos. Aquí vamos a ver las funciones trigonométricas. Sería seno de A igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería A sobre C. Coseno de A sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería B sobre C. Tangente de A sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería A sobre B. Cotangente de A sería cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto, sería B sobre A. Secante de A sería H sobre CO, sería H o hipotenusa sobre cateto adyacente, sería sería igual a C sobre B. Ahora por último sería cosecante de A, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto de las letras lo vamos a entender mejor cuando veamos los dos ejemplos. Espero entiendas. Vamos a ver aquí. Y a contrasto dice determinar las funciones trigonométricas en función de A. Pues quiero comentarle que se puede determinar la función del vértice A o del vértice B. En este momento van a ser en función del vértice A. Entonces sería seno de A, sería cateto opuesto. Si aquí sería A, el cateto opuesto sería 3, sobre hipotenusa que sería 5. Coseno de A sería cateto adyacente, que es 4, se observa está junto a A, por eso es adyacente, sobre hipotenusa que es 5. Entonces sería tangente de A, sería cateto opuesto que es 3, sobre cateto adyacente que es 4. Observa, cateto opuesto, tenemos A, el opuesto. Cateto adyacente que está junto a la A, que sería 4. Después tenemos cosecante de A, sería hipotenusa, que es 5, sobre cateto opuesto que es 3. Después sería secante de A, sería hipotenusa, que es 5 sobre cateto adyacente, que es 4. Entonces sería cotangente de A, que sería cateto adyacente, que es 4 sobre cateto opuesto, que es 3. Esto sería en función del ángulo A. Ahora vamos a terminarlo en función del ángulo B. Este es el ángulo B, obviamente. Sería seno de B, sería cateto opuesto. Si tienes B, el opuesto es 4 sobre hipotenusa, que es 5, esa nunca cambia. Coseno de B, este es B, cateto adyacente, será junto al ángulo, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5, 3 sobre 5. Tangente de B es cateto opuesto, que es 4 sobre cateto adyacente, que es 3. Cosecante de B es hipotenusa, que es 5 sobre cateto opuesto, B, opuesto 4. Secante de B es hipotenusa, que es 5, nunca cambia, sobre cateto adyacente, B sería 3 el adyacente, y cotangente de B sería cateto adyacente, B junto a, sería 3. Cateto opuesto sería opuesto, enfrente, tienes B, opuesto sería 4. Entonces, así se determinan las razones trigonométricas. Espero te quede claro el tema. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No se te olvide de darme un like. Puedes hacerme algún comentario, dejarme alguna duda. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.